Buenas tardes, comenzando por los organizadores de este evento. Tenemos aquí personas que vienen por vez primera, algunas de las cuales me provocan cierto temor, ¿verdad? Agradezco entonces que hayan tomado otra vez este tiempo para dedicarlo a algo tan fundamental, tan importante. Esa importancia se manifiesta precisamente con la asistencia que hay acá. Antes de entrar en materia, y aprovechando como aprovechó también el doctor Mario Bonetti, yo quisiera también referir que hace 100 años, en el 1924, nació en La Vega, en Cuba, nació en Cuba, Federico García Godoy, pero a los 12 años vino al país. Y Federico García Godoy, como ustedes saben, es de los dominicanos que le da brillo a esta tierra, a la República Dominicana. Cuando una persona de esa estirpe cumple 100 años, son como hitos, son fechas memorables, importantes para un país. Es triste que esa fecha, porque fue en abril, el 14 de abril, pasó como desapercibida. Hay algunas efemérides que no pasan desapercibidas, que tienen que ver con otros países y otros personajes extranjeros. Y sin embargo, esta pasó un poco desapercibida, a no ser que la Escuela de Filosofía lo tomó en cuenta y organizó un ciclo, ¿verdad?, donde participaron varias personas. Pero Federico García Godoy fue de la misma estirpe de Pedro Enrique Ureña. Sin salir del país, después que llegó, se dedicó a trabajar por su país. Escribió 3 novelas dirigidas a afianzar la soberanía dominicana. El espíritu patriótico que él veía allá un poco mermado y amenazado desde los primeros años del siglo XX. Y él se dedicó a escribir 3 novelas precisamente para levantar ese espíritu sobre el cual se cernían nubarrones, como estoy mirando por allí, ¿no? Entonces, Alma Dominicana, Rufinito, Guanuma, son 3 novelas ejemplares. Pero en el 1916 a él le quemaron un libro llamado El Derrumbe, y se lo quemaron los norteamericanos, los militares acá. Un libro donde él pintaba, retrataba la situación del país, de ese país que él decía que se había levantado contra los españoles siendo exitoso y que ahora de alguna manera veía, o no veía, mejor dicho, ese espíritu, ¿verdad? Y entonces es un ensayo interesantísimo, pero fue quemado porque era muy interesantísimo y porque decía cosas no publicables para los inquisidores del momento, ¿no? Entonces, ¿cuánto uno no se alegraría de que la Winston Churchill se llame Federico García Godoy, Avenida Federico García Godoy? Nuestro servilismo neocolonial, colonialista, está todavía presente y no disfrutamos de esas cosas. Pues bien, hoy tengo el compromiso de animar este encuentro correspondiente a la lectura de Critón. Bueno, primero decirle que he dividido esta intervención en primero una introducción, motivación, luego algunas puntualizaciones en torno a Platón, su pensamiento e influencia en la cultura occidental, luego consideraciones sobre el diálogo Critón o el deber del ciudadano, y finalmente conclusión.
Bueno, participo hoy tras la maravillosa experiencia de la jornada a cargo del eminente escritor dominicano, León David, quien animó el diálogo correspondiente a Ilión, con la gracia y la veteranía propia de quien ha tenido los diálogos platónicos como libros de cabecera, al extremo de que él quedó convertido en un autor de libros de diálogos, de lo cual dio prueba al leer fragmentos selectos de su producción teórica, en la pasada ocasión que aquí tuvimos. Yo no estoy dentro de los filósofos y filósofas locales que tienen integrado a Platón en su línea de investigación, lo cual no significa que ignore su importancia como pensador esencial en el pensamiento occidental y la enorme utilidad que reviste para la enseñanza de nuestra disciplina. En mis cursos de introducción a la filosofía, no he podido prescindir nunca del insustituible libro séptimo de la República, que conocemos como Mito de la Caverna. No he encontrado hasta ahora un texto filosófico de mayor pertinencia para facilitar el ingreso del estudiante a los temas fundamentales del filosofar. Así pues, aunque le he sacado mucho provecho a algunos de sus textos, no he dedicado a las obras platónicas el tiempo o interés que merecen. Quise comenzar con esta aclaración no solo para prevenir posibles desalientos, sino para que si alguno de ustedes que asisten a este evento, a alguno de ustedes se acerca, uno de los animadores u organizadores, para que anime uno de los diálogos, bueno, para que no se metan en miedo. Por otra parte, yo tuve muy poca suerte durante mi época de estudios en lo que respecta a Platón. En el seminario Santo Tomás de Aquino de esta ciudad, donde estudié 3 años de filosofía, no se dio la importancia a Platón, ni a San Agustín, ni a la patrística que se merecían. Tal suerte no corrieron Aristóteles, ni Santo Tomás de Aquino, ni la escolástica, a los cuales se dedicó mucho tiempo. Cuando vine a la UAS para completar la licenciatura, me convalidaron los 4 niveles de historia de la filosofía, cursados en el seminario. Así que no tuve más remedio que intentar llenar parcialmente tal deficiencia por cuenta propia. Debo confesarle, por otra parte, la indecisión que tuve cuando el profesor Alejandro Arbelo y el director de nuestra escuela, el maestro Eulogio Silverio, me plantearon la adherencia a este proyecto de estudios platónicos el año pasado. En primer lugar, porque he tenido, y aún tengo, el calendario bien poblado de actividades y metas por alcanzar en los 2 bloques temáticos a que he destinado mis esfuerzos de investigación, a saber, pensamiento dominicano y latinoamericano, centrado en Pedro Francisco Bonó, y ética ecológica o del ambiente, centrada en Hans Jonas. En cuanto a esto último, estoy elaborando un esbozo de ética ambiental que tiene como punto de sustentación teórico al reino plantae o vida vegetal. Pero había otra razón para mantenerme indeciso. Me refiero a la real pertinencia de la filosofía platónica en nuestra época y particularmente en la sociedad dominicana del presente. ¿En qué pueden ayudarnos después de 25 siglos los planteamientos de Platón? Hoy que hablamos y nos movemos dentro del ciberespacio, auxiliados de la inteligencia artificial, la robótica y una tecnología desplegada con adelantos sin términos, ¿de qué pueden servir los estudios sobre Platón?
En momentos en que los temas de mayor sensibilidad son los concernientes a la vulnerabilidad del planeta, la violencia social y las guerras entre naciones, el fenómeno de las migraciones, los derechos de la mujer, la escasa participación política de la gente. Frente a todo esto, ¿qué puede decirnos Platón? Ante la invitación que se me hacía, yo debía asumir una postura, pero la decisión no podía ser caprichosa ni motivada por gregarismo. Mi conclusión final fue que valía la pena dedicar las horas consignadas en nuestra programación al estudio de los textos filosóficos del fundador de la academia. Y paso ahora a hacer algunas consideraciones en torno a Platón, su pensamiento e influencia en la cultura occidental. Esto lo quise hacer desde un inicio, pero no encontraba el momento propicio para hacerlo, porque siempre eran tan interesantes lo que estaban diciendo los demás, que consideraba que esto quedaba en un plano secundario, pero debo aprovechar este momento, porque si no, ¿cuándo va a ser? Me llama la atención muchas cuestiones vinculadas a Platón. Por ejemplo, no conozco a otro filósofo que ame tanto la perfección como él. Tomemos como ejemplo el amor. El amor tiene que ser perfecto para él. De ahí la expresión amor platónico. Amor sublime, que ni se dice siquiera. Perfecto tiene que ser el Estado o la República. Los gobernantes tienen que ser ricos, pero en virtud y sabiduría, no en oro y plata. Además, el poder deben desempeñarlo personas sabias, personas que justamente no lo ansíen, ni deseen ejercerlo. Ya todo esto dice mucho, ¿no? Procuró llevar la perfección a la actividad política. Quienes se dedicaran a ella tenían que ser filósofos o ponerse a estudiar filosofía. El deseo de fundar una república de esta estirpe le acarreó que lo vendieran como esclavo y luego que lo apresaran. Lo que no bastó para dejar de intentarlo por tercera vez. Platón detestaba lo efímero, lo cambiante, lo material, lo imperfecto. Se propuso edificar su filosofía en lo que no sufre mudanza ni experimenta mutación. Su visión, a fuerza de ser esencialmente perfecta o ideal, es también dualista o dicotómica. Pues lo perfecto y lo imperfecto no pueden coexistir sin pugnas. Es que Platón ansiaba el orden perfecto, tomando la justicia, la prudencia, la fortaleza y la templanza como virtudes sustentadoras de la vida personal, pero también social. Era esencialmente oligárquico. Aspiraba a que, en última instancia, el hombre, no la mujer, el ciudadano, no el esclavo ni el artesano, el griego, no el meteco o bárbaro, se esforzaran en cultivar la verdadera y auténtica filosofía y así, venciendo el mundo de las sombras, pudieran los ciudadanos alzarse hasta contemplar el mundo ideal y dentro de este, como en estado de éxtasis, contemplar lo más bello, lo más verdadero, lo más bondadoso, es decir, la idea del bien. Y es que solo elevándose hasta ese nivel y permaneciendo en tal grado de ventura, gracias al cultivo de la filosofía y de las virtudes, y tras haber recibido una educación estatal dentro de los valores más sublimes, estos hombres, los ciudadanos, podían lograr la felicidad perfecta. ¿Qué significa todo esto? Que el Estado, ciudad ideal, planteado por Platón, no fue concebido en función del mundo concreto e histórico, conformado por seres humanos comunes y corrientes. Un mundo en el cual existan poetas. Platón los expulsó de la República. Un mundo donde las clases sociales se enfrascan en fieras batallas, provocando muertes y revoluciones. Un mundo dentro del cual los gobernantes no solo no son filósofos ni aspiran a serlo, sino que ignoran y hasta conspiran en procura de hacer desaparecer a la filosofía. Todo lo anterior está muy distante de la república ideal platónica,
de su comunismo utópico, derivación directa de su mundo ideal, que al decir de Ortega y Gasset es, cito, la invención más genial que en el orden teorético se ha hecho en el planeta. Por demás, es mucho más creíble lo dicho por Ortega que lo afirmado por el inglés Alfred Whitehead al afirmar que, cito, toda la historia de la filosofía occidental es una nota a pie de página de Platón. Exageró, quizá, ¿no? En su idealismo, en su teoría de los dos mundos, Platón ha elaborado una propuesta filosófica imperecedera, frente a la cual podemos asentir o discrepar, pero jamás negar su incidencia determinante dentro del pensamiento occidental, sino cómo explicar que en determinados periodos cruciales de la historia humana, o por lo menos en Occidente, algunas de sus porciones hayan vuelto los ojos a Platón en busca de orientación. Y no son solo Filón de Alejandría, Plotino o Agustín de Hipona, quienes desde el inicio del cristianismo abrevaron en los escritos platónicos para articular, cada uno a su manera, una respuesta filosófica ante los grandes retos que conllevó la transición del helenismo a la indetenible romanización de la vida cultural en el Mediterráneo. Neoplatonismo fue denominado el movimiento filosófico que orientó Platino con sus Enéadas, tratando de acomodar el idealismo platónico a los requerimientos del mundo romano y el cristianismo en ascenso. Es sabido que Agustín de Hipona, africano por cierto, solía decir que al leer los libros de Platón le parecía estar leyendo pasajes del Evangelio. No pudo ser menor la identificación de Agustín con el platonismo, toda vez que al mundo cristiano le urgía una concepción filosófica para abrirse a la comprensión del mundo que cristalizaría en la patrística. Conocemos además la enorme influencia ejercida por la cultura griega durante la época del Renacimiento que, partiendo de Italia, se irradia por Europa. Mi hipótesis es que cada vez que el péndulo filosófico, urgido por circunstancias históricas y sociopolíticas de gran calado, o por lo que algunos llaman espíritu de la época, se ha inclinado más de lo debido hacia el lado práctico o aspecto material, imponiendo sus fueros en desmedro de la esfera intelectiva, teorética o espiritual. Cada vez que ello ha ocurrido, la humanidad occidental ha recurrido a Platón como tabla de salvación. En su Metafísica Categorial, publicada en 1940, libro del cual hay un estudiante mío de filosofía que se lo ha leído con gran esmero y creo que es una de las personas que sabe más de Andrés Avelino en este país, con todo y ser joven, ¿verdad? Bueno, pues en su Metafísica Categorial, publicada en 1940, nuestro filósofo Andrés Avelino se refirió a ello cuando expresó: para salvar al mundo de esta catástrofe espiritual, hay que dirigir a la juventud con todas las potencias espirituales de que somos capaces hacia la intuición integral de los valores culturales humanos, en el perfecto orden jerárquico que lo intuyeron Platón y el divino Señor de Galilea. El hombre actual ha sido desorbitado por las metafísicas kantiana y comtiana de Comte. El hombre se ha salido de sí, solo mira hacia lo objetivo, hacia el mundo de lo sensible, hacia las cosas. Hay que volverlo de nuevo a su centro, hay que integrarlo de nuevo armoniosamente en materia y espíritu. Algo parecido ocurrió en México, donde curiosamente toma participación un dominicano, egregio por cierto, pero Enrique Ureña. Me refiero al llamado movimiento del Ateneo de la Juventud desplegado entre 1907 y 1911 en la Ciudad de México. En él tomaron parte varios jóvenes que, si bien fueron formados en los moldes del positivismo,
que monopolizó la política y el pensamiento mexicano durante más de 30 años, ya a inicios del siglo XX se rebelaron contra dicha doctrina. Pero Enrique Ureña refiere: lo enrarecido del ambiente intelectual en los últimos 4 años de la dictadura implantada por Porfirio Díaz y el grupo de los científicos en México, cuando a la sazón los planteamientos positivistas de Comte, Mill y Spencer asistían a su declive, a pesar de lo cual las generaciones mayores se aferraban a un pensamiento totalitario y ya caduco. Así lo relata Enrique Ureña. El grupo en que me afilié a poco de llegar de mi patria, Santo Domingo, a México, pensábamos de otra manera. Éramos muy jóvenes, había quienes no alcanzaban todavía los 20 años, cuando comenzamos a sentir la necesidad del cambio. Es decir, del cambio político en México, del cambio intelectual, filosófico, porque el positivismo, que había tenido varias décadas hegemonizando el pensamiento, ya no podía continuar. Entre muchos otros, nuestro grupo comprendía Antonio Caso, Alfonso Reyes, José Vasconcelos. José Vasconcelos, que dicho sea de paso, en el 1953, que no sé si el doctor Mario Bonetti participó del Congreso Interamericano, primer Congreso Interamericano de Filosofía que se celebró en Ciudad Trujillo, ¿verdad? En el 1953. ¿Usted estaba presente? No. Pues ahí en ese congreso, un mexicano, filósofo y psicólogo llamado Daniel Osvaldo Robles, dijo que América Latina tenía 3 pensadores originales: José Vasconcelos en México, Francisco Romero en Argentina y Andrés Avelino en República Dominicana. Prosigo en la lista que decía Pedro Enrique Ureña, ¿no? José Vasconcelos, Acevedo el arquitecto, Rivera el pintor, Diego, ¿no? Sentíamos la opresión intelectual junto con la opresión política y económica de que ya se daba cuenta gran parte del país. Veíamos que la filosofía oficial era demasiado sistemática, el positivismo, demasiado definitiva para no equivocarse. Entonces nos lanzamos a leer a todos los filósofos a quienes el positivismo condenaba como inútiles, desde Platón, que fue nuestro mayor maestro, hasta Kant y Schopenhauer. Tomamos en serio, blasfemia, a Nietzsche. Descubrimos a Bergson, a Boutroux, a James, a Croce. Leímos a los griegos, que fueron nuestra gran pasión. Termina la cita. Por lo visto, hay en Platón un no sé qué. Por lo menos en Occidente, volvemos a reiterarlo, ha significado una especie de recurso intelectual y hasta espiritual cuando las sociedades han experimentado saltos cualitativos de envergadura y adviene, por tales circunstancias, un cambio de paradigma que sepulta o deja sin suelo nutricio el conjunto de ideas fuerza que sirvieron de sustento a un determinado orden de cosas históricamente determinado. ¿En qué consiste ese no sé qué de Platón? ¿Qué virtud o arcanos encierran sus filosofemas que, independientemente del espacio o el tiempo en que un ser humano se ubique, están en capacidad de decir siempre algo a quien ansía la búsqueda de sentido? No solo en torno a las claves secretas de la vida, sino además frente a los grandes temas que en cualquier momento pueden asaltarnos
y dejarnos perplejos, como serían la complejidad de lo real, el tema de la virtud, el problema de la justicia, el fenómeno del conocimiento, la libertad, la felicidad, la muerte, la inmortalidad del alma. Un filosofar de esta especie deberá tener unos secretos bien escondidos, pienso. Aquí mismo en Santo Domingo, entre nosotros, un núcleo muy pequeño regó la voz y convocó a estos encuentros. ¿Qué les motivó? ¿Qué propósitos anidan en sus mentes para persuadirnos y traernos hasta aquí? Es solo la capacidad de convocatoria que les reconocemos a los organizadores. O cuenta también y mucho el deseo de seguir abrevando de quienes nos asomamos al platonismo alguna vez y ahora, al ver que se nos abre esta puerta, la queremos aprovechar del todo. Pero ¿por qué queremos aprovecharla? ¿Cómo explicar el entusiasmo suscitado? Se trata evidentemente de algo intangible. Y podemos preguntarnos, ¿acaso atraviesa el ser humano de hoy por una de esas prolongadas y paralizantes etapas que marcan un punto de inflexión en la historia de los pueblos, de las civilizaciones, lo cual ejerce su impacto en cada persona aquí presente, hasta movernos y conmovernos de modo inconsciente y sutil para ponernos en disposición de celebrar estos banquetes filosóficos, cuya única finalidad son los estudios platónicos? ¿Qué significan hoy día la ciencia y la tecnología? ¿Cómo inciden en nuestra vida? ¿Qué significado tienen las palabras hoy de estar conectado o no estar conectado? Antes se conectaban los artefactos electrodomésticos, mas hoy nos conectamos nosotros, los seres humanos. Hay en la sociedad actual una dinámica nueva que eleva a niveles insoportables el ritmo cotidiano en que se desenvuelve la vida. Y así, riesgo, inseguridad, velocidad, afán de competir, endiosamiento del dinero, instrumentalización de la persona, mercantilización de la naturaleza, busca del placer por el placer mismo, monetarización del quehacer político, son rasgos característicos de nuestro ser y acontecer culturales que nos combinan a entrever nuevos rumbos. El culto a lo simultáneo, a lo frívolo y la tendencia a rivalizar por ser primero en informar o informarse respecto de las informaciones que fluyen a granel a cada instante, sencillamente ahogan la vida interior de quienes se enredan en los tramados virtuales sin los controles que sugieren la sensatez y la prudencia. Si las drogas proliferaban antes por otras causas, hoy se tornan imprescindibles como alternativa engañosa para poder soportar el peso de una existencia volcada hacia afuera. Se ha querido resolver todos los problemas priorizando a la ciencia y la tecnología, mientras se excluye a la filosofía de los planes de estudios de nuestros jóvenes, por considerarlo un saber obsoleto e inútil. Pienso que estos encuentros nuestros van contra la corriente y constituyen, en realidad, acto legítimo de desobediencia cultural frente a las tendencias predominantes de la sociedad actual. Más Platón y menos prosa es una obra del filósofo canadiense Lou Marinoff, cuyo subtítulo es ¿Cómo aplicar la filosofía a los problemas cotidianos? Publicado en 1999, este libro, que cae en la categoría de libro de autoayuda, ha fortalecido lo que se denomina consejería filosófica, que viene practicándose desde finales del siglo XX. Esta obra, Más Platón y menos prosa, persigue poner a la gente en contacto con las ideas de filósofos que, como Sócrates, Platón, etc., orientan acerca de cómo lograr una vida equilibrada, buena, siguiendo hábitos sanos y sencillos, inspirados en máximas
de carácter ético. El Prozac es un fármaco antidepresivo que algunos denominan pastilla de la felicidad, la cual es usada habitualmente por el 20% de los estadounidenses. Del restante 80% no sabemos qué proporción son presas de drogas poderosas. Nietzsche sospechó de una relación muy estrecha entre el platonismo y el cristianismo. Caracterizó a la filosofía platónica como, cito, el puente que lleva a la cruz. Y ahondando en la línea de continuidad entre Platón y Jesucristo, expresó que la religión cristiana significó una especie de platonismo para el pueblo. Es decir, lo que el pueblo a nivel filosófico no podía asimilar, los temas de la inmortalidad del alma, etcétera, etcétera, pues lo podía asimilar a través de la religión. Con razón o sin ella, Nietzsche nos pone a pensar una vez más en la pesada influencia del pensamiento de Platón en todo lo que abarca el entramado cultural occidental, no solo en sentido filosófico, sino también en los ámbitos políticos, científicos, artístico y religioso. Se habrán dado cuenta por qué no intervine en la primera ocasión o la segunda ocasión para decir lo que quería decir, porque 5 minutos no me iban a bastar para decirlo. Y creo que tampoco lo he dicho bien. Esta sería entonces la primera parte, que como ustedes ven le he dedicado un tiempo, se lo he robado al tema propiamente dicho, al que he sido convocado hoy. Segunda parte. Consideraciones y ejes temáticos fundamentales sobre el Critón o el deber del ciudadano. Este libro es el más pequeño de los diálogos platónicos. Tengo aquí un ejemplar que parece que es de la época de Platón. Con solo 42 páginas. Más o menos la mitad de la apología. Aún con esa extensión, el libro está subdividido en 16 secciones o capítulos. Los griegos no eran tacaños con eso de... yo creo que la asamblea popular tenía como 2000 personas, ¿no? Algo así. El consejo, qué sé yo, que 200. Es decir, que ellos no eran tacaños, ¿no? Platón lo escribió poco tiempo después de la Apología. Cuando compuso la Apología tenía 34 años. Y dicen que más o menos 4 o 5 años después escribió Critón. Por tanto, no estaba tan joven Platón ya, ¿verdad? Para esa época menos, 35 años. Cuando lo escribe, Sócrates hacía 7 años que había fallecido. Desde la muerte del maestro Platón abandonó por varios años a Atenas. Platón la abandonó. Permanece durante 3 años en Megara y viaja por Cirene y por Egipto. Es necesario también aclarar que Platón en su juventud no conoció lo que se llama democracia ateniense, ¿no? Por el periodo de terror de 30 años implantado por Esparta. Esto agravó la situación de Platón, porque 3 años después muere su maestro. Entonces, termina una situación difícil y comienza otra situación complicada para el joven Platón, ¿no? Y sabemos que a partir de esta experiencia o de estas experiencias, Platón, que estaba muy interesado en la cuestión política, ¿verdad?
afortunadamente se dedicó a la filosofía mayormente, aunque no renunció del todo a sus afanes de implantar un comunismo utópico, una república ideal. Tenemos la idea de que todos los discípulos de Sócrates eran jóvenes. No es el caso de Critón, porque Critón era del mismo sitio de Sócrates, que crecieron juntos, se conocían mucho, eran amigos sinceros, y entonces, bueno, estaban identificados por muchos lazos, por muchas relaciones primarias. En el juicio que se le hizo a Sócrates, cuando él habla de su discípulo, el primero de la lista es Critón, precisamente, ¿no? Critón, ¿no? Entonces, no es extraño que Critón esté empeñado en salvar la vida de su amigo. No era simplemente su maestro, quería salvar la vida de un amigo. Y no hay mayor amor, se ha dicho, que ese. Entonces, por eso, ¿qué es lo que hace Critón? Sabe que tienen preso a su maestro, a su amigo, y entonces, bueno, algo hay que hacer. Algo hay que hacer. Urdió planes para ver cómo se podía salvar a su amigo. Y el plan, pues se hizo amigo, parece que iba mucho, ¿no? A donde lo tenían prisionero. Se hizo amigo de los carceleros y él pudo acceder a donde estaba el filósofo, el amigo. Evidentemente, bueno, cuando llega, muy temprano se dice, estaba durmiendo. Platón dormía placenteramente y hasta se estaba soñando. Y en el sueño se les reveló que era en 3 días que retornaba la nave, porque había una peregrinación, ¿verdad? Una peregrinación que era anual, tenía que hacerse todos los años. Y entonces, mientras no regresaba esa nave, no se podía cumplir una sentencia de muerte, es decir, no se podía envenenar. En este caso, era Sócrates al que le tocaba semejante suerte. De ahí pues que lo encuentra y al ver que está durmiendo, lo deja tranquilo. Pero es el caso que cuando despierta Sócrates, le dice, ven acá, pero hace rato que llegaste. No, estoy aquí, pero cuando he llegado te he visto dormir tan plácidamente, entonces bueno, pues yo esperé que tú terminaras, ¿no? Te despertara. Y bueno, es ahí entonces cuando Critón le dice a qué ha venido, cuál es el propósito de su visita en ese momento. Y le dice que va a buscarlo. Él piensa que es al otro día. Le informaron que al día siguiente, no a 3 días, sino que al día siguiente iban ya a darle el veneno a Sócrates. Y entonces, pues llegó temprano el día anterior para convencer, porque él sabía que no era tarea fácil. Convencer a Sócrates llevaba días. En este caso, eran muchas horas, sí. Y como él duró tantas horas discutiendo con Platón en esos diálogos, sabía que Sócrates tenía un temple de que aunque fuera a morir próximamente, pues no iba a regatear ni iba a abreviar su capacidad de diálogo. El diálogo entonces se inicia y evidentemente tiene que llevar argumentos, Critón, porque ¿cómo va a convencer a Sócrates de que salga esa noche con él a escondida?
Y tiene que explicarle que ya ha hablado, que eso está amarrado, todo está amarrado, que ya ha hablado con los carceleros y que entonces no habrá ningún tipo de problema. Que esté seguro que todo va a salir bien. Y le argumenta, entre otras cuestiones, a Sócrates, Critón, que como él, que ha estado tratándolo a ellos, que tiene toda una familia formada, ¿cómo él va a permitir irse al extranjero y dejar toda su obra, toda su familia en desbandada? Pero el argumento que Sócrates más pulverizó de todo fue el qué dirán. Porque Critón entonces le plantea que qué va a decir la gente de Critón, que era terrateniente y jerico, hay que decirlo, que Critón y sus discípulos, teniendo dinero, no intervinieron con ese dinero para salvar a Sócrates, a su maestro. ¿Qué dirán la gente? Y precisamente ahí es que viene entonces Sócrates cuando le plantea que no es la opinión del vulgo la que debe de pesar al momento de tomar una decisión, sino la opinión de los sabios, de los justos, de las personas instruidas, vamos a decir, de las personas que no se conforman con las simples apariencias, que toman decisiones pensando en el principio de la justicia. Hay algunas cuestiones importantes que pudiéramos ver. Por ejemplo, la siguiente. Pero mi querido Sócrates, te lo vuelvo a decir, sigue mis consejos, déjame salvarte, que si tú mueres no será una sola mi desgracia, sino que aparte de verme privado de un amigo, tal como no encontré otro jamás, todavía las gentes que no nos conocen bien, ni a ti ni a mí, van a creer que pudiendo salvarte con un poco de dinero no lo hice. ¿Y qué nota hay más vergonzosa para uno que la de ser tenido por hombre que estima más al dinero que al amigo? Porque el vulgo no podrá creer que eres tú quien no quiso salir de aquí, a pesar de nuestras instancias. Dice Sócrates. ¿Y por qué, mi caro Critón, apurarse de ese modo? ¿Por la opinión del vulgo? Las personas sensatas, que son las que más nos deben importar, juzgarán que todo pasó como es debido. Pero Critón vuelve a la carga y sigue argumentando para que Sócrates pueda decidirse a lo que él quiere, que es que se fugue con él esa noche. Le dice que todo está arreglado con los posibles delatores. En lenguaje dominicano, todo está bajo control. Eso implica soborno, evidentemente. Todo está arreglado porque hay poder económico, ¿verdad? Y le plantea que él pone toda su fortuna a su disposición, pero que además hay otras personas. En Tebas, una de las personas más ricas está dispuesta a recibirlo. Es decir, que le está poniendo la alfombra, le está pintando pajaritos en el aire a Sócrates para que se decida en definitiva a irse esa noche con Critón.
Y entonces inclusive le dice que él elige lo más cómodo. Parece como que lo más cómodo era tomar la cicuta, según Critón. Pero, mi querido Sócrates, te lo vuelvo a decir, sigue mis consejos, déjame salvarte, que si tú mueres no será una sola mi desgracia. Claro que sí. Entonces, no me parece bien, además Sócrates, no me parece bien en ti el que quieras entregarte tú mismo cuando puede hacer que nosotros te salvemos. Me parece también que traicionas a tus propios hijos, que los abandonas a su suerte y a todas las desdichas que suelen pasar los huérfanos. Cuando es así que pudiera criarlos y educarlos, porque una de dos, o no tener hijos o criarlos y darle la educación de vida, compartiendo su destino. Pero tú me parece que eliges lo más cómodo. Con que, medítalo bien Sócrates, no ocurra que a la vez que una desgracia sea también una deshonra para ti y para nosotros. Decídete, no hay tiempo de andar deliberando. Mejor que tomar una resolución es haberla tomado ya. Y no hay otra que huir. Es preciso hacerlo todo la próxima noche. Después será imposible. Habremos dejado escapar la ocasión. Por cuanto hay, Sócrates, atiéndeme y haz lo que te digo. A partir de ese momento, Sócrates eleva el tono de la conversación y descarga sobre Critón una batería de interrogantes para conducirlo hacia la comprensión de qué es lo justo y lo debido. Sócrates, por su parte, quiere llevar a Critón a que comprenda qué significado tienen los principios en la vida de la persona. El tema del diálogo es deberes del ciudadano. Y el tema de la justicia, Platón lo aborda y profundiza en por lo menos 7 de sus libros. El Critón o el deber del ciudadano. El deber del ciudadano. Pero el deber del ciudadano para Sócrates está vinculado a las leyes y está vinculado a la política y está vinculado evidentemente a la ética. Y es entonces cuando Sócrates habla de los principios, dice Sócrates, laudable es tu celo, mi querido Critón, si va de acuerdo con la rectitud. Pero si no, cuanto más ardiente será, más enfadoso. Luego hay que examinar si eso que me propone debe hacerse o si el deber me lo prohíbe. Porque no solo ahora no cedo, pero ni nunca he cedido en lo que me concierne a otra razón que la que, reflexionando, me pareció más justa. Los principios que profesé toda mi vida, no me he dado a abandonarlos hoy porque mi situación haya cambiado. Los sigo mirando con los mismos ojos. Le sigo teniendo el mismo respeto y veneración que antes. Y si no hay mejores, ten por seguro que no cederé ahora tocante a lo que me propones, aun cuando la multitud, para espantarme como a un niño, me presenta imágenes aún más horribles que la confiscación, las cadenas y la muerte. Lo que yo quiero examinar contigo, Critón,
es si los principios que antes sustentábamos cambian ahora, que es otra la situación, o si siguen siendo los mismos. Si hemos de dejarlos o de ajustarnos a ellos. El tema de los principios. Un tema, evidentemente, en toda la vida de Sócrates, un tema fundamental, el tema de los principios, el tema de los valores. No por otra razón se plantea que en Occidente el padre de la ética es precisamente Sócrates. Sócrates hace 6 preguntas a Critón sobre si es justo el acto de huir, de irse. Se pregunta si deben mantenerse los principios asumidos o abandonarse. ¿Cuáles opiniones son las que deben de tenerse en cuenta? Y opina que evidentemente las ideas que deben de tenerse en cuenta, las opiniones son las de los sabios. Pero aquí Sócrates llega a un tema que es el tema de la verdad. Y la verdad para él es como si fuera una especie de juez. Leyendo a Eugenio María de Hostos con el tema de la verdad, me quedé pensando cuánto se parecen Hostos y Sócrates. En el primer discurso de la primera graduación de maestro, cuando uno ve cómo Hostos habla acerca de la verdad, es como si fuera algo convertido en sujeto. Algo parecido a las leyes acá. Porque vemos que las leyes hablan, le hacen preguntas a Sócrates aquí. Sócrates se esconde y deja que a través de él las leyes argumenten, planteen cosas en 5 páginas, nada más y nada menos. Las leyes hablando. Las leyes no son personas, las personas crean las leyes. Entonces la verdad es como una especie de juez para Sócrates. Y sería importante para Sócrates actuar de acuerdo a la verdad y actuar de acuerdo a las leyes. Y las leyes lo que dicen es que Sócrates, bueno, por lo menos los jueces en el tribunal, a la conclusión a que ha llegado es que Sócrates merece tomar la cicuta, que él merece la muerte, ¿no? Entonces, si merece la muerte, Sócrates está en el deber de aceptarla. Y hasta se habla de los infiernos. Se habla de los infiernos. Parece que como Platón ya había ido a Egipto, las almas entre los egipcios eran pesadas, de acuerdo a las obras. Pues esto sale a relucir aquí. Es decir, las leyes le dicen a Platón que tiene que respetar las leyes de acá, aunque él las considere injustas, porque son las leyes, porque son del Estado, y el Estado está por encima de las personas, está por encima de los ciudadanos y de todo. Es lo más grande. Sobre el Estado no hay otra cosa que se le pueda superponer. Entonces, si cumple las leyes aquí, una vez el alma vaya a los infiernos, allá entonces lo podrán considerar. Lo podrán considerar. Evidentemente, estos infiernos son como más benignos que los infiernos católicos, ¿verdad? En este infierno, bueno, Platón mismo le daba la oportunidad a las personas, según el mito de la reminiscencia, ¿verdad? Las personas, en primer término, el alma encarna en una persona. Y esa persona, en el caso de Domingo, va viviendo Domingo con alma y cuerpo, ¿no? En constante conflicto. Si Domingo lleva una vida santa, es de los santos, Domingo de los santos, ¿verdad? Si Domingo lleva una vida santa, de acuerdo a la filosofía y cultivando la filosofía y viviendo las virtudes, cuando Domingo muera,
Domingo regresa al mundo ideal, donde están todas las almas. Digo, las que no están con los cuerpos. Ahora bien, si Domingo no cultivó la verdadera filosofía y se descuidó con las virtudes y se fue más bien por el camino de los placeres, Domingo no está puro. No está preparado para que su alma vuelva al mundo ideal. Pero Platón le da un chance. Vuelve a reencarnarse. Vuelve a reencarnarse. Y tiene la oportunidad entonces de nuevo de rectificar. Y cuando muera, si ya llenó esa etapa, iba yo a decir de santidad, entonces puede regresar al mundo de las ideas. Pues bien, interesa pues lo que en la página 123 y 124 le dice Platón a Critón cuando le pide razones y que trate de convencerlo. Ven, convénceme racionalmente. Vamos a ver qué encontramos por aquí. Dice Sócrates: examinémoslo juntos, mi querido amigo, y caso que tenga alguna objeción que oponerme, expon tus razones, que he de ceder a ellas si las creo buenas. Bueno, eso es la filosofía. No son dogmas de fe en la filosofía, son razones, se presentan argumentos, ¿verdad? Expon tus razones, que he de ceder a ellas si las creo buenas, pero de otro modo, cesas de repetirme a cada paso que debo salir de aquí contra la voluntad de los atenienses. Tengo en mucho el que me persuadas a hacerlo. Mira pues, si el principio en que me fundo se encuentra suficientemente demostrado y procura responder a mis preguntas con la mayor sinceridad. Lo procuraré, dice Critón. Continúa Sócrates. No decimos que nunca hay que cometer deliberadamente una injusticia. ¿Una injusticia? O lo que decimos es que en ciertas circunstancias sí está permitido cometerla y en ciertas otras circunstancias no. Di, Critón, aquello de que jamás es bueno ni honesto cometerla, en que conveníamos antes de ahora, ¿es verdad hoy? ¿O este acuerdo de ideas que nos unió antes, han pasado unos pocos días y ya no queda nada de eso? ¿Será posible, Critón, que a nuestra edad, sin darnos cuenta de ello, eran los dos viejos ya, nuestras pláticas más graves no hayan sido más que niñerías? Ya que habíamos estado trabajando en balde, en la filosofía, es lo que le quiere decir entonces Sócrates a Critón. Y bueno, quiero concluir, que creo que esta es la parte más importante que va a tener esta intervención, que ha sido larga, planteando lo siguiente. Sócrates para mí ha interiorizado que tiene una misión especial que cumplir en Atenas, que es superar el relativismo cognoscitivo y ético de los sofistas, para quienes la verdad y las normas morales eran simples convenciones. Por tanto, no obligaban, como principio del conocer y del obrar, a cumplirlas sin importar que convengan o no. Esto es, que no dependían de las circunstancias, situaciones o intereses del momento. Es decir, que hay una misión, hay un carácter misional desde el punto de vista moral. Eugenio María de Hostos califica a Sócrates como uno de los grandes moralistas de la humanidad. Como uno de los grandes moralistas de la humanidad. Y parece que lo que Sócrates asumió fue la misión en una época difícil para los griegos, donde los jóvenes le decían que era lo que los sofistas decían en sus clases.
Y lo que los sofistas decían en sus clases es que el hombre es la medida de todas las cosas. Y si el hombre es la medida de todas las cosas, el mismo hombre que hace una norma, pues la puede romper. Por tanto, una verdad es verdad, porque no olvidemos que los sofistas educaban para el éxito en una sociedad que era difícil el vivir, ¿no? Y que los sofistas iba yo a decir en carro de concho, iban de pueblo en pueblo, iban a dar su clase y de eso vivían, eran profesores que cobraban por enseñar. Luego, ellos a los familiares querían hacerles ver que estaban educando a esos muchachos para que tuvieran éxito. ¿A qué universidad a cuáles universidades envían los padres de familia que quieren que sus hijos tengan verdaderos éxitos en la vida, etcétera, etcétera? En las universidades donde pueden codearse con el hijo de un empresario y después por ahí, de alguna manera, se enredan con las redes y la cosa y terminan trabajando por ahí arriba, ¿no? Los sofistas trataban de educar para el éxito social y para que las personas tuvieran la facilidad de la oratoria para en el foro convencer. Y como decía, creo que Platón decía, hacer que una verdad se convierta en una mentira, retorciendo los razonamientos. Sócrates se creyó con la misión de crear un nuevo paradigma. Un paradigma que iba por otra dirección y que implicaba entonces que los principios no son negociables, que los principios no dependen de las situaciones por las que estemos atravesando en ese momento, que los principios son para ser cumplidos. Y que vale más la pena morir que un principio de esos, que son vitales, sea violado. Me parece que en Occidente Occidente ha tenido dos grandes paradigmas en este sentido. Uno es filósofo, es un moralista, que es Sócrates. Otro es religioso, y es Jesucristo. Ambos. Si usted va a un campo lejano, de Bánica, usted entabla una conversación con un campesino o una campesina, usted puede anotar los conceptos filosóficos que esa persona le expresan a uno. ¿Y fueron a estudiar filosofía a alguna parte? No. Eso va a través de la cultura. Eso va a través de una enseñanza, ¿verdad?, que no es académica, de una socialización. Entonces, Sócrates y Jesucristo para mí son esos personajes en que en Occidente las personas más se han inspirado para cumplir con sus deberes. Eugenio María de Hostos los mencionó a ambos como moralistas de gran importancia. Hostos le quitó todo el halo de divinidad que se le atribuía a Jesucristo. Podemos estar complacidos que tuvimos una persona como Eugenio María de Hostos en este país, un Sócrates kantiano y espinociano en gran medida. Muchas gracias. Sobre todo, bueno, agradecerle al profesor sus palabras, lo que ha dicho William sobre él también, yo lo reitero, es cierto. No hay una ocasión en que le hayamos solicitado una colaboración para una actividad que él se haya negado. Al contrario, ha hecho todo lo posible para que el éxito esté garantizado, y eso lo agradecemos. Ahora, profesor, en cuanto a Critón, en las aulas, ese diálogo en 011 y en ética, yo no dejo de tocarlo nunca he dejado de tocarlo desde que comencé.
Y una de las discusiones que siempre se hace es, o una de las preguntas que yo le hago, si Critón era un amigo o era un discípulo. Evidentemente de que no era un discípulo, porque sus acciones iban totalmente contrarias a las enseñanzas que Sócrates le había dado. Es decir, que era un amigo. Entonces esa distinción es importante de saber que Critón actuó todo el tiempo con un amigo. Y sobre todo de un amigo como ese, que él sabía que era difícil de salvar, porque hay amigos que no cogen consejos, hay amigos que tienen ideas que de alguna manera son fijas, como aquellos que no se vacunan porque entienden que los médicos no saben cosas, que hay que protegerlo de sí mismo. Entonces ese era el tipo de amigo que tenía Sócrates, un amigo que no pregunta razones para ayudar al otro amigo. Y que no importa que le diga que no 100 veces, él siempre va a insistir en protegerlo de sí mismo. El otro asunto es la comparación que se hacía, siempre se hace con Jesucristo y la vida de Sócrates. O sea, que es una vida totalmente pura, una vida de ficción, ¿verdad? Realmente una vida de ficción. Y también entonces, yo siempre trabajo la pregunta con los muchachos de si Jesús entonces sí tuvo discípulos. Porque como está dicho en la Biblia que tuvo discípulos, y definitivamente hasta los que son evangélicos tienen que terminar diciendo que esos discípulos no se comportaron como discípulos, porque actuaron totalmente contrario a las enseñanzas. Finalmente, quiero señalar el punto que Sócrates no sale corriendo de las leyes por una razón, usted la dijo, pero yo veo otra razón más. Claro, la obediencia a la ley del Estado, pero también es que él dice, es que yo viví 70 años, 71 años en la ciudad conociendo esas leyes y nunca la denuncié. Si yo tengo 70 años viviendo en un sitio y no denuncio unas leyes por injustas, nunca me quejo de esas leyes, sabiendo que están ahí, entonces el día que la ley me condene, yo no tengo razón, por lo menos desde el punto de vista moral, para decir que son malas. Pues yo tuve 70 años para denunciarlas, para que se cambiaran. Entonces yo no puedo salir corriendo ahora que las leyes me castigan. Hasta ahí mi intervención. Profesor, usted decide si quiere hacer un comentario. Pues, ¿cómo van? Sí, buenas noches a todos. Profesor, muchísimas gracias por ese néctar querubinesco de los dioses que nos han servido en esta noche a través de esta aventura del pensamiento platónico y socrático. En el día de hoy, a modo de intervención y especialmente en razón de la presencia de las honorables damas que se encuentran presentes, quisiera resaltar la figura de una mujer que tal vez es la historia no le ha hecho justicia, en razón de que dicen los sabios que cuando el alumno está preparado, aparece el maestro. Y quiero referirme a esa mujer que fue, de alguna manera, la que construyó toda esa grandeza que existió en una figura tan trascendental como Sócrates, en razón de que en un momento tan difícil como el que Sócrates enfrentaba, y con un amigo tratando de salvarle el pellejo, nunca sucumbió a sus pretensiones y de manera muy responsable afrontó lo que al momento le tocaba. Pero siempre tenemos que reconocer que todas esas características que se forman en una persona con tanta grandeza como en el caso de Sócrates, se debe a los aportes que hace un buen maestro. Y en este caso me quiero referir a esa gran maestra como mujer que fue la formadora de dos de los hombres quizás más trascendentales de toda la historia de Grecia. Primero, Sócrates como el primer filósofo humanista y el padre, ¿verdad? Como la principal referencia en filosofía por ser el primero después de los presocráticos, y Pericles como
esa figura que trascendió tanto que a su siglo le pusieron, al siglo en que vivió, le pusieron su nombre, el siglo de las luces de Grecia o el siglo de Pericles. Y me refiero a la gran Aspasia de Mileto, como la formadora, la instructora de esas dos figuras, fundamentalmente en la vida de Sócrates, y cómo sus didascalías, su formación como maestra, influyeron de tal manera y modo que cuando se siente frente a la encrucijada, nunca sucumbió, sino que asumió con responsabilidad y no huyó, y no buscó un culpable, quizás como hizo Adán, Eva y la serpiente en el relato de la creación de Génesis, sino que de manera muy responsable asumió el gran ejemplo a nivel de ética, a nivel moral, pero que siempre, necesariamente, y en razón de que la historia prácticamente la tiene como detrás de una cortina, detrás de un telón, y en honor a las damas que están presentes, quise resaltar en este corto comentario la influencia de esa gran figura. Muchas gracias por su exposición. Bueno. Profesor Martín Astacio. Sí, a mí me llama la atención cuando se habla de ética. Cuando se habla de ética, se está hablando de alguna manera de principios, ¿no? Se está hablando de alguna forma de leyes, de normas. Y cuando hablamos en el caso de Sócrates, le vienen muchas propuestas. Y él tiene que medir esos principios, justicia, una vida justa, el deber, lo que la república y las leyes le han enseñado, tiene que medir esos principios de frente a las propuestas de posicionamiento, dinero, salvar la vida, pero rompiendo esos principios. O, desde su perspectiva, guardar los principios que, como decía el maestro, de forma innegociable, entiende que es mejor una vida justa, una muerte justa, que una vida injusta. Pienso que la ética no se puede salvar si no aparece una persona con el temple de Sócrates, porque quien negocia su principio, hablamos de una doble moral o doble ética, que es lo mismo que decir, esa persona no es confiable, no tiene una palabra. Solo quien es capaz de dar la vida, dando una palabra, es una persona confiable. ¿Qué es interesante en la persona de Sócrates? En el diálogo que vimos anteriormente, la apología de Sócrates, entraban dimensiones de la otra vida. Él hablaba de un demonio, una especie de Dios. Hablaba también de una vida en el que el mito pensaba que se encontraría ya con seres legendarios en la otra vida. Y ahí nos presentaba un sabor mítico. Pero en esta obra que nos presentó el maestro, nuestro doctor y profesor Minaya, este diálogo no presenta a Sócrates una defensa del más allá. Y es algo que tiene su valor, porque la ética no necesariamente tiene que basarse en premios y castigos eternos. Si miramos esta defensa de Sócrates, solo está midiendo su vida de frente al más acá. No habla de dioses, no habla de infierno. Lo que está hablando es de una vida que valga la pena ser vivida, basado en los principios que tú tienes, respetando esos principios y que la ley, la ciudad te ha enseñado, o ser una persona que te doblegues en tus propios principios, lo que tú entiendes como correcto, lo que tú entiendes como adecuado, como sano. Aquí lo que encontramos es a un Sócrates indoblegable ante principios, llamémosle así, de una vida profana. Digo profano porque aquí como que la dimensión religiosa no está presente.
Aquí lo que él está defendiendo es el respeto a la ley, el respeto al deber, el respeto a la justicia. Vivir de una forma correcta por encima de toda vida que rompa con principios o se doblegue a una vida, digámoslo así, de doblez y no que a ultranza. Otro último elemento que quiero destacar, no me parece, aunque Sócrates utilice ese término, que él vea la ciudad, esa mujer que él presenta vestido de blanco, como aquella que le está condenando al final. No, porque es la que le habla de justicia. Quien le está condenando realmente es la amistad de Criptón, quien de alguna forma le lleva a violentar esos principios que según Sócrates ya ellos lo habían hablado, lo habían dialogado y habían hecho el acuerdo de que era mejor una vida justa presentada por el sabio, no por el vulgo, y que no se podía violar la justicia. Entonces de repente era mejor morir por esa palabra. Entonces esa justicia no le está condenando, lo que está salvando la integridad. Entonces, más que morir, lo que está es defendiendo una muerte justa a una vida injusta. Y desde las vallas, quiero preguntarle al profesor, al doctor Minaya, si existe alguna correspondencia entre el imperativo categórico kantiano y los principios de los que se habla cuando se habla de ética. Mi pregunta es si el imperativo categórico kantiano va más a los principios que mueven a una persona al bien actuar, o si se dirigen a la moral, que según hemos aprendido de los filósofos de ustedes, hay que estudiarla de acuerdo a las culturas, en los contextos culturales, ya que lo que es válido en un contexto, en otro puede ser inválido, que es permitido, porque oí que se hablaba de preceptiva, de norma, identificándola con la ética. Si la ética es universal, debería corresponderse o con el imperativo categórico o con el noúmeno kantiano. Esa es mi pregunta. Entonces, profesor, ¿qué le parece si damos la ronda y ya hay un tercio? No puedo dejar de hablar porque me emociona realmente la participación del hoy doctor Julio Minaya, mi ex alumno. Una persona tan silenciosa que me daba miedo cuando asistía a mis clases, porque yo soy de las que creo que a veces la gente muy callada es bien acuciosa, contestataria, y de hecho eso es lo que he visto con su trayectoria. Y su conferencia de hoy, excelente diría yo, y completa, porque nos hace una introducción, nos presenta a Platón, que es como hablar de Sócrates, aunque Platón quiere en sus diálogos tempranos plantear un poco la filosofía que es de Sócrates, que no necesariamente es la de él. Pero me gustó mucho también el análisis de lo platónico en general, porque es la fuente, Platón, Sócrates, Aristóteles, más tarde, de todo lo que hoy se debate, pero evolucionado. Ya en todos estos problemas tan viejos está el problema de los universales, el problema de la ciencia o episteme, la doxa, la muerte. Es fabulosa la concepción que Sócrates nos da de la muerte a una mujer como yo, tan temerosa. Pasar de eso, de la muerte. Pasando de eso, quiero decir que viendo ahí la fuente de todos esos problemas que hoy son actuales y que un poco los repasó el doctor Minaya,
yo quiero plantear que yo veo en la filosofía una búsqueda de la explicación y solución de mis problemas. Y en ese sentido, había pensado, ¿fue justo aceptar una medalla de reconocimiento? Parangonando un poco lo que dice Sócrates, que es mejor sufrir una injusticia que cometerla, fue bueno yo recibir y gozar un acto justo que rechazarlo. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque hubo una o dos personas que no eran expertas, como dice el Critón, como para yo llevarme. Y sí, por el contrario, una mayoría que incluía los expertos que decían, que opinaron que yo debía recibir una medalla de reconocimiento. Pero más lejos me voy para que vean lo importante que es aplicar los problemas de la filosofía a la vida, y salvando la distancia. Yo pensé todo eso porque una vez Sartre, por su obra Las Palabras, y para que el sistema no lo cooptara, rechazó el premio Nobel. Porque una vez, cuando La Trova, Rodríguez Silvio, Pablo Milanés, visitaban un país dictatorial, decían que eso no era bueno porque era un gobierno injusto. Yo todo eso me hizo pensar, y el Critón, en ese acto simple que a ustedes no les importa probablemente, pero que a mí sí, porque yo estoy muy adherida a una filosofía vital que trata todos los problemas que los seres humanos vivimos esencialmente. Entonces yo lo pensé, yo no soborné, como hizo Critón a Sócrates, a ninguna autoridad. Yo me asombré. Alguien aquí presente me dijo, te voy a proponer a través de una red de filósofos, y yo me reí, hasta se me olvidó. Y luego fui, era Silvana, que dirige la red de filósofas dominicanas, que considerándolo un acto justo, como se debate Sócrates con este problema, me propuso y lo aceptaron. Entonces yo creo, y es una invitación, aparte de felicitar a mi gran amigo, el doctor Julio Minaya, felicitarlo e incitarlo a que siga así, que va excelentemente bien y lento. Los filósofos somos todos diferentes. Hay algunos que hablan muy rápido, hay otro que es como él, que va muy con un bisturí. En la filosofía no se puede uno aburrir, ni bostezar, sino controlar todo eso, porque al final uno sale ganando, se lo digo yo. Y no es que nos hayamos aburrido, sino que ellos van a ver a mucha gente distinta, ¿no? Incluso gente más lenta. Probablemente si me invitan a mí un día, van a tener que tragarme porque yo no puedo hablar rápido. Entonces, quiero incitarlos a tener paciencia, a escudriñar, porque la filosofía salva. Yo, con relación a la conferencia de Julio, a la exposición de Julio aquí, quiero decir lo siguiente.
porque Lucy, le agradezco también que me adelantó un poco, porque yo quería decir esto, y lo comentaba con los compañeros aquí. Es una buena idea. Miren, yo tengo muchos años, yo me he leído casi 2 veces todas las obras de Platón. Y tengo creo que un par de ensayos y cosas, y algún libro escrito sobre eso. Y creo que en el texto que es mío de las raíces, creo que a Platón es el único, yo le dedico 30 páginas en el libro. Y además fue el que más me empeñé por trabajar, que más profundicé, busqué todo. Y ahora, con motivo de una nueva reflexión que estoy haciendo, volví sobre los diálogos de Platón y todo eso. Y yo debo decirle que a partir de todas esas lecturas que yo he hecho, debo decirle que la exposición de Julio ha sido muy brillante.